ينظر كان يبنشو mi pardon. Mi pardon. Nuestra primera impresión es la de pensar que estas imágenes son montadas o creer que son extraídas de alguna película cinematográfica, pero no es así. Son imágenes auténticas que reflejan la dolorosa realidad diaria que viven los palestinos. Hamze Abu Hashem, un niño de 16 años de edad, fue sometido por los soldados de la unidad Oketz israelí, convirtiéndolo en víctima de lo que un niño de su edad no imaginaría que podría experimentar. El incidente tuvo lugar cerca de Hebrón, hace 2 meses, cuando los soldados lanzaron al perro contra el niño y se escuchaba una voz gritando, ¿quién es gallina?, mientras que otro decía, hermoso, hermoso, como si se tratara de una película divertida. Insistiendo en demostrar el racismo israelí, el activista de la extrema derecha, Michael Ben-Ari, ha publicado el video en su página de Facebook con un comentario que reza, los soldados enseñaron una lección al pequeño terrorista, y agregó, publiquen el video para que se entere todo terrorista que si tiene planes para atacar a nuestros soldados, pagará el precio. Un alto oficial del ejército israelí en Cisjordania defendió el uso de los perros con una excusa que es peor que el mismo delito. Señaló que las razones para utilizar los perros es acertada porque si no usan los perros, tal vez utilicen los perdigones de goma. Esta no es la primera vez que soldados ocupantes utilizan esos animales para atacar a ciudadanos palestinos. Este palestino fue víctima de un ataque sangriento que duró más de 7 minutos bajo la mirada complaciente de soldados que no movieron un dedo y la lista se alarga. Según activistas, el uso de perros sigue siendo una parte de la política oficial del ejército israelí. El conflicto este-oeste en Libia hace estallar las arterias de la vida en el país, pues en 2 días fueron bombardeados los campos petroleros en los 2 puertos de Ras Lanuf y As Cedr. El acuerdo de los contrincantes en Benghazi y Trípoli de evitar el ataque contra la región de la llamada Medialuna Petrolera no duró mucho. Los campos de Al-Bahi y Al-Mabruk en la región fueron bombardeados por la organización terrorista Daesh, causando daños que alcanzaron las líneas que los conectan con el puerto As Cedr al oeste. Tampoco se salvó el puerto de Al-Dahra de las llamas que hasta ahora ninguna fuerza llegó para apagar o para evaluar el volumen de sus pérdidas. A manos de las fuerzas de Fajr Libia, el puerto de As Cedr fue atacado por aire, lo cual lo convirtió, junto con Ras Lanuf y el resto de la media luna petrolera, en objetivos de ataques. No muy lejos de ambas localidades y un poco hacia el este, donde se encuentra el puerto Sueitina, la compañía alemana Wintershall continuó su producción de crudo después de una interrupción que duró más de 2 años. La compañía que inició la exportación de sus primeros cargamentos de crudo esta semana puede verse de nuevo obligada a tomar un receso indefinido después del reciente desarrollo del conflicto en Benghazi hacia el este. En la lista de víctimas aparecen los nombres de 2 nuevos civiles, además de otras bajas en el largo enfrentamiento frontal entre Fajr Libia y el ejército libio liderado por el general Khalifa Haftar. El líder de las Fuerzas Armadas Libia se ha convertido hoy oficialmente en el jefe supremo del ejército con poderes parecidos a los de un presidente del país. Un cambio político y militar que puede colocar la negociación de los grupos en otra balanza, la nueva ronda esperada para el próximo jueves en Marruecos con la participación del Parlamento electo y el saliente Congreso libio en Trípoli, no cambiará su agenda, pero puede acortar el tiempo del diálogo, en lugar de que se alargue con la crisis libia. Muchos estudiantes de posgrado de las universidades sirias insisten en completar sus estudios y sus investigaciones dentro de las aulas de sus propias universidades. 4 سنين دراسة الجامعية اللي درستها هون فأكيد ما كنت حابب إني بعد عن الأصدقاء أو كل شيء عشته هون له ذكرياته وله وجوده بعقلي وبقلبي فحتى دكاترتي المشرفين إن كان هن المشرفين علي بالماستر أو مشرفين علي كانوا أيام الدراسة قد اللي درسونا أكيد نحن ضلينا بحاجتهم فكان قراري بالدراسة بجامعة تشرين إتمام لدراستي السابقة وإتمام لعلاقاتي السابقة. 5 universidades principales, además de muchas facultades en las diferentes ciudades sirias, lograron hasta hoy conservar niveles académicos fijos en lo que se refiere a la graduación de especialistas e investigadores. Numerosos profesores universitarios eran enviados anteriormente por el gobierno a las grandes universidades del mundo, además de haber destinado elevados presupuestos para la investigación científica, lo cual logró cubrir 4 años de asedio científico contra Siria. أمام هذه الأزمة المستمرة حاولنا قدر الإمكان أن نكون القاعدة التي تبني الأجيال وتساهم في تطوير العقول للوصول إلى الطريق الصحيح.
Muchos problemas se agregan a los problemas ya existentes de los estudiantes en Siria. Uno de estos es garantizar los equipos de laboratorios necesarios, particularmente los equipos de química. في صعوبات أيضا من حيث تأمين المواد، خاصة المواد الحساسة اللي فيها نظائر مشعة أو مواد كلور وكذا، فهناك حصار اقتصادي على هذه المواد ولا نستطيع تأمينها إلا بصعوبة كبيرة جدا وبطرق غير مباشرة. Casos que parecen ofrecer soluciones en caso de ser aplicados son sugeridos por los estudiantes. En lugar de importar los equipos, se sugiere producirlos localmente, lo cual permitirá, de una manera amplia, a los cerebros sirios satisfacer su necesidad científica sin recurrir a las universidades del exterior. يعني أنا مثلا عانيت من مشكلة هي عبارة عن صعوبة تأمين مواد خصوصا بعد اندلاع الأزمة. إذا هناك سبب، السبب هو الأزمة، ولكن أنا يعني يجب إيجاد البديل، فالبديل هو عبارة عن تصنيع هذه المواد بدءا من المواد الأولية. Las potencialidades científicas sirias enfrentan hoy un cerco sofocante que no se separa de la crisis que vive el país desde hace 4 años. La mesa de diálogo de las facciones políticas se vuelve a reunir con el retorno de los partidos La Reforma, el Socialista y el Nasserista. El enviado internacional que acogió con satisfacción la reanudación de las consultas llamó a todas las partes a comprometerse con el diálogo como medio para resolver sus diferencias y reafirmó la necesidad de liberar inmediatamente al primer ministro y los demás miembros de su gabinete detenidos. قد اكتملت الطاولة وهذا سيسمح لنا بالمضي قدما في هذه المفاوضات بدون تأخير للوصول إلى اتفاق سياسي يطمئن اليمنيين. La mesa de negociaciones está completa y esto nos permitirá seguir adelante sin demora con este proceso para lograr un acuerdo político que tranquilice a los yemenitas. Pero las facciones que han retornado a la mesa de diálogo afirmaron que lo hicieron a condición de 4 exigencias. تم الاتفاق ودون اعتراض أحد أن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي للبلد. والنقطة الثانية قضية يجب أن يكون الرئيس هادي وفقا لقرار مجلس الأمن الأخير منخرطا في الحوار. Este regreso fue satisfactorio para las otras fuerzas políticas, las cuales rechazaron cualquier condición que pueda devolver el diálogo a su primer cuadrante. شعار الحوار لابد أن يكون في ظل وجود هادي ولم تكتفي بذلك وإنما تطلب الحوار أيضا إلى الخارج. A pesar de la afirmación del enviado internacional de que la decisión sobre una nueva sede donde se pueda continuar el diálogo está en sus manos, hizo un llamado al presidente Hadi para trasladarlo a Riad, una petición que se produce un día después de su reunión con el embajador de Estados Unidos en Adén y de la extraña negativa del Departamento de Estado norteamericano a trasladar la embajada estadounidense a Adén, como ya hicieron países árabes. ليست شرعية سفارة تأتي من هنا أو هناك أو شرعية مبعوث خارجي يأتي إلى عبد ربه منصور هادي لا عدن يعطى شرعية. Nosotros creemos que la verdadera legitimidad reside en el pueblo y no es en la legitimidad de una embajada que aparece por aquí u otra por allá, o la legitimidad de un enviado del exterior que llega donde Abed Rabu Mansur Hadi otorgándole legitimidad. Los observadores temen las consecuencias del conflicto que existe ahora entre las facciones en cuanto a las 2 legitimidades, un asunto que se puede transformar en un conflicto sobre el terreno.